Bienvenidos todos. A partir de este momento entramos en contacto por el canal Univalle TV, por Univalle Estéreo, para hablar de autonomía universitaria, porque esta es entendida como la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, darse sus propias normas dentro del marco de su ley orgánica y designar a sus autoridades para determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad, de cátedra, investigación y para administrar libremente su patrimonio. Dos invitados muy especiales en esta noche: la profesora Raquel Ceballos Molano, que es la decana de nuestra nueva Facultad de Derecho y Ciencia Política en Univalle, abogada con doctorado en Derecho General, con énfasis en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista en negociación y contratación internacional de la Universidad del Valle y en nuevas regulaciones y globalización de la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Complementa a este panel de invitados el profesor John Saúl Gil, licenciado en Literatura y en Lenguas Modernas, especialista en enseñanza de la lectura y la escritura y magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle, doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sus áreas de docencia e investigación son el análisis crítico del discurso, la didáctica de la narrativa y la formación de docentes en el área del lenguaje. Pertenece al grupo de investigación Textualidad y Cognición en Lectura y Escritura y está clasificado en la categoría B de Conciencias. Actualmente se desempeña como profesor titular y ocupa el cargo de jefe de Departamento Lingüístico y Filología de Univalle. Profesora Raquel, bienvenida. Muchas gracias, Gildardo, de estar nuevamente en nuestro canal universitario, que tiene esa labor tan importante de pedagogía hacia nuestro público, hacia Cali, el Valle del Cauca y Colombia. Gracias por esta invitación y compartir con un profesor tan importante en temas de lingüística que para el derecho es fundamental. Muchas gracias. Es el complemento de esa, de esa rama, claro. Profesor John Saúl, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Gildardo, buenas noches. Mucho gusto estar aquí en este programa y nuevamente hablar de la universidad, que es una de las cosas que más nos interesa a muchos de los profesores de esta alma mater. Y ya vamos a entrar con ustedes en materia, pero antes los invito a esta nota de contexto preparada por nuestro equipo de producción. Desde la antigua Grecia se vislumbraba la idea de una autonomía universitaria, cuando se planteó ejercer el libre desarrollo de la actividad intelectual, iniciativa que desde diversas épocas se fue desarrollando, hasta configurarse como uno de los elementos centrales que caracterizan a las instituciones de educación superior. Para el caso de América Latina, la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, es una gran referencia cuando se habla de autonomía universitaria, todo un proceso en el que los estudiantes latinoamericanos empezaron a tomar conciencia de ser agentes activos en las transformaciones hacia las reformas educativas universitarias, por lo que la autonomía es un derecho tan antiguo como la misma universidad desde sus inicios. Este concepto ha estado presente protegiendo el ejercicio del saber frente a poderes políticos y eclesiásticos. Una educación superior que llegue a más sectores con libertad de cátedra y en la que los estudiantes participen en la conformación de sus gobiernos educativos son componentes de la autonomía universitaria, que en el caso de Colombia está amparada constitucionalmente en el artículo 69, el cual reconoce y garantiza la autonomía universitaria, sumado a que mediante la Ley 30 de 1992 se precisó que la autonomía universitaria reconoce a las universidades el derecho de darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas educativos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, entre otros aspectos. Hoy en Contacto analizaremos qué es la autonomía universitaria, la importancia de esta autonomía para generar espacios de discusión y pensamiento crítico en la pluralidad y cómo se ve actualmente esta autonomía universitaria. Bienvenidos. Estamos en contacto para hablar de autonomía universitaria, dos invitados muy especiales, la profesora Raquel, el profesor John Saúl. Profesora Raquel, para seguir aportando al contexto, definamos qué es esa autonomía universitaria.
Pues la autonomía universitaria es un derecho concedido en la Constitución Política de Colombia de 1991 que da lugar en 1992 a la Ley 30 de Educación Superior, en la cual se hace un marco para la educación universitaria en Colombia, y allí en el artículo 28 se contemplan todos los, podemos decir, facultades que tienen las universidades para darse sus propios reglamentos, sus propias directivas, escoger su personal de apoyo, su autogobernanza y manejo de sus recursos. Pero esa autonomía también, en el artículo siguientes, está condicionada a una vigilancia y supervisión del Ministerio de Educación Nacional y, por supuesto, de los entes de control, ¿no? O sea que esa autonomía universitaria, como todas las autonomías, la mayoría de edad que podemos tener para poder ejercer, también tiene unos límites que la autorregulan. Claro. Profesor John Saúl, ¿cuál es la importancia de esa autonomía universitaria? Bueno, más allá de lo legal, que es fundamental, por supuesto, en el Estado Social de Derecho, la importancia radica en lo que metafóricamente llamamos la mayoría de edad. O sea, tener la mayoría de edad, para ponerlo en términos de una persona, de un ciudadano, significa saber decidir, tomar decisiones pertinentes, afortunadas, digámoslo así, y decisiones responsables. Entonces, digamos que la importancia de esa mayoría de edad que consagra la autonomía universitaria radica en la posibilidad de autogobernarse. Yo creo que eso es importante, no es fácil, lo podemos discutir más adelante, no es fácil porque nos inscribimos como universidad, sobre todo como universidad pública, digamos, en un espacio de debate de lo público, ¿cierto?, de las instituciones políticas y sociales, y entonces, bueno, entra en conflicto la discusión sobre qué significa autogobernarse o si esa autonomía, como lo decía la doctora Raquel, es absoluta o no, lo trataba de decirlo, ¿cierto?, hasta qué punto esa autonomía es regulada o no por el Estado. Y ahí viene una tensión que es muy importante. Esa tensión es, bueno, qué tan autónomos somos y qué tanto el Estado determina esa autonomía. Claro, y en el próximo bloque vamos a entrar a un tema que sin duda tiene hablando a los colombianos desde el pasado mes de junio, y es lo que pasó en la Universidad Nacional, donde digamos que las opiniones están divididas en torno a si fue la regulación de la que habla la profesora Raquel o fue un poquito de intervención estatal. Profesora, ¿sobre qué marco jurídico reposa esa autonomía universitaria? La autonomía universitaria, si tomamos un referente, digamos, histórico, pues podemos saber que en la creación de las universidades europeas, desde las primeras con Alfonso X el Sabio en España, donde venimos nuestras instituciones universitarias, pues se pretendía separar la educación universitaria del poder, ¿no?, del rey, del gobernante, para que lo científico y el conocimiento pudiese avanzar, no estuviera conculcado, estuviera en libertad. Y creo, profesor Saúl, que ese es uno de los temas fundamentales de reconocer esa importancia de autonomía universitaria, ¿cierto?, de poder salvaguardarla del ejercicio del poder. Creo que es muy importante, y para nosotros cuando hablamos de poder estamos hablando de los gobiernos correspondientes de turno. Entonces, en nuestro país, la Constitución del 91, que es el gran cambio que dio nuestro país de una constitución confesional, no laica, autoritaria, pues nos abrió en el 91 esa puerta de garantizar constitucionalmente con una norma pétrea, una norma férrea, ¿sí?, donde no podemos cambiarla fácilmente, para garantizar que la universidad pública en Colombia y la universidad en general, la educación, tuviese esa autonomía, esa autogobernanza, esa capacidad, esa libertad de cátedra que es tan fundamental. Y obviamente ese marco se consagra en la Ley 30 del 92 y también en una serie de jurisprudencias que ha producido nuestra Corte Constitucional en defensa de ese derecho y también en la interpretación de ese derecho. Porque como lo decíamos claramente, hay una concepción jurídica y una política, ¿no es cierto?, donde pues vamos a ver que pueden entrar en tensiones, hasta dónde va la autonomía, hasta dónde va esa posibilidad y dónde no lo va, ¿sí? Entonces creo que nuestro gran marco jurídico son dos elementos: la Carta Constitucional, la norma legal, la Ley 30 del 92, y la tercera, las jurisprudencias al respecto. Y yo quiero hacer una anotación, ¿no?, que las jurisprudencias de la Corte Constitucional en materia de educación entran en cierta forma con el bloque de constitucionalidad y los derechos convencionales de tratados, que buscan proteger la educación independiente de los presidentes de turno, porque cada presidente, según su tendencia ideológica, pues
podrán querer recortarla o también querrán transformarla. ¿Usted cree, profesor John Saúl, aunque usted no es abogado, pero con la experiencia en este tema, que esa autonomía universitaria está blindada en Colombia o es susceptible de amenazas? Como todo concepto ya desde la dimensión filosófica, incluso más que jurídica, digamos el blindaje de la autonomía lo constituye lo que la misma sentencia 220 del 97 de la Corte Constitucional llama el etos universitario, que es su gran fortaleza. Entonces, ese etos universitario, digamos, trasciende, es la posibilidad filosófica de trascender los intereses del gobierno o de un Estado en un momento particular. Digamos que ese es el blindaje principal y esa es nuestra gran apuesta desde la perspectiva de las humanidades, del derecho, de las artes, ¿cierto? De las ciencias sociales, defender criterios de la ética universitaria, por supuesto que cobijan a todos los campos del saber. Me refiero a las disciplinas que tratan sobre la filosofía, sobre la ética, sobre la política, sobre la estética misma y que pueden defender, digamos, ese blindaje filosófico de la autonomía y de la universidad. Entonces, en ese sentido, digamos que la contraparte, como lo mencionaba la doctora Raquel, de ese etos trascendental desde la Edad Media, donde se fundan las primeras universidades, hasta el día de hoy, es, digamos, en Colombia la Constitución del 91 y la Declaración del Estado Social de Derecho. Creo que entre ese etos, desde la perspectiva filosófica y desde la concepción del Estado Social de Derecho en una perspectiva jurídica y constitucional, podríamos decir que se bate la autonomía. Y en esos términos es que tenemos que discutirla. ¿Se han presentado intentos desde lo legislativo que atentan contra esa autonomía, profesora Raquel? Digamos, algunos hablaban del pasado proyecto de ley estatutaria, donde para algunos se planteaba como una contradicción entre el derecho a la educación y la autonomía universitaria. Yo creo que los gobiernos que se van sucediendo tienen intereses marcados y sabemos que la educación desde 1991 mismo, con la apertura económica de César Gaviria, empezó a atentar contra la educación superior, convirtiéndola más que en la educación misma como una especie de mercancía y de servicio público. Me correspondió asistir por esta universidad a las mesas de negociación del TLC Colombia-Estados Unidos y era clarísima y marcada la intención del gobierno norteamericano de apropiarse del escenario universitario colombiano para traer las universidades americanas, que no serían las mejores, sino aquellas que son eminentemente comercialistas, y fue una amenaza. Esta universidad participó con otras universidades en esas discusiones del TLC Colombia-Estados Unidos, donde logramos defender, quienes estábamos allí con ASCUM, que la educación colombiana no fuese considerada como una violación al tratado, sino que fuese realmente un derecho y no un servicio en particular, aunque obviamente es un servicio cuando salimos al exterior, damos cursos, tenemos conferencias, traemos invitados. Desde ese punto de vista lo tiene jurídico, pero es que el tema no es lo jurídico, sino la esencia de la educación. Creo que allí empezó esa gran amenaza, profesor, a lo que es realmente la educación superior en Colombia, y por supuesto que lo que se espera es que los gobiernos no ingieran y no hagan compromisos internacionales que afecten la educación pública. Colombia es un país que tiene un déficit de educación pública y creo que la gran defensa debe estar allí, y pues los gobiernos, cada uno llega con intenciones sí o no de poder tomárselos. El capital en Colombia, el capital privado quiere invertir, ustedes lo vieron, con las normas o los beneficios que otorgó el gobierno Santos, como Servilo Paga y muchos, pues dieron mayor incentivo, que podemos decir mercantil, de marketing, para ir a grandes universidades privadas y no a la pública. Entonces yo sí creo que hay que blindar la autonomía y que ningún gobierno, sea de la tendencia que sea, pues pretenda utilizarla para cualquier fin, ¿no? Estamos en contacto del canal universitario de Univalle TV, hablamos sobre autonomía universitaria y después de estos mensajes de patrocinadores vamos a regresar con esta discusión. Entramos en contacto nuevamente aquí en el canal Univalle TV, en Univalle Estéreo, para hablar de autonomía universitaria. La profesora Raquel Ceballos, el profe John Saúl nos acompañan esta noche. Bueno, el pasado 6 de junio, para muchos, esa autonomía universitaria sufrió un duro golpe tras la crisis por la rectoría de la Universidad Nacional, cuya máxima autoridad
Desde ese día, 6 de junio, es Leopoldo Múnera. Hay que decir que Ismael Peña había sido elegido con 5 de 8 votos a favor. ¿Qué pasó, profesora? ¿Se violó esa autonomía o hace parte de la regulación esa intervención del gobierno? Allí hay varias interpretaciones y tenemos que mirarlo, si lo miramos desde el punto de vista del derecho administrativo que regula las entidades públicas del Estado, al existir un procedimiento establecido que se aplicó en la elección del profesor Peña, pues indudablemente se han cumplido todos los presupuestos legales, ¿no? Para poder dar por sentado, ¿sí?, jurídicamente que el rector era el profesor Peña. Diferente es la situación de si en ese procedimiento que hizo el Consejo Superior, como lo han manifestado, hubo vicios de ilegalidad en el sentido de cambiar las reglas del juego, modificarlas a favor o con intención de una forma de excluir candidatos. Pero ese análisis jurídico no lo puede hacer el Consejo Superior mismo, que fue el que hizo el acto, ¿sí? Tiene que hacerlo una entidad diferente. Es como si nosotros aquí hacemos una licitación, una convocatoria pública de profesores para vincularlos, hay un error en una facultad, hay que impugnar ese acto, pueden ser ustedes mismos pero los nosotros árbitros. mismos, el Consejo Académico y el Superior, puede devolver el procedimiento. Eso se llama el debido proceso. Entonces, desde el punto de vista del debido proceso, estaríamos enfrente de una elección legítima y legal. Perdón, legal, aunque no legítima, porque legal es que está bajo el procedimiento. No legítima porque la desconocieron los trabajadores, los profesores, los empleados, los estudiantes. Entonces, allí carecería de legitimidad, ¿cierto? Pero el derecho no está hecho en un Estado de derecho para la legitimidad, sino para la legalidad. Entonces, ¿cuál sería el camino? Pues tenían que impugnar el acto, mandarlo, como en efecto lo han hecho. Viene la otra postura, y es que al ser ilegal el acto, el propio Consejo Superior, bueno, no el mismo porque fue removido, entonces, entre comillas, subsana. Hay una posibilidad en el derecho administrativo de volverse los propios actos administrativos, corregirlos, ¿sí? Pero tiene unas condiciones. Entonces, allí esa segunda elección sería válida y por ahora ante el Consejo de Estado y las entidades sigue siendo válida la última elección mientras se discute la primera, ¿sí?, jurídicamente. Pero la segunda elección, la del 6 de junio, debe también tener una instancia superior en las altas cortes, en el Consejo de Estado, por ejemplo. Por supuesto, y está demandado ante el Consejo de Estado. Y esa será la última palabra. Porque la última palabra será el Consejo de Estado quien haga la interpretación de si la primera elección tiene todos los vicios de legalidad o de ilegalidad y quedaría la segunda. Entonces, allí hay una discusión que ya se sale del análisis, digamos, político y se ve como una clara intervención del Estado violando la autonomía universitaria, sí, porque fue la ministra de Educación quien representa al gobierno. Y después termina desautorizada. Con el secretario de Educación, quienes participan en la elección, están allí y pues si no estaban de acuerdo, ahí cabe el salvamento de voto. Debieron hacerlo. Cabe suspender la elección porque hay razones que llevan a que se suspenda, pero no se hizo ni lo uno ni lo otro. Y ella representaba al gobierno. No podemos terminar un proceso jurídico con un ITER, con un debido proceso y luego posteriormente invalidarlo. Entonces ahí estamos en una situación bastante complicada para todas las universidades públicas, porque claro, son referentes porque estamos hablando de la importantes. nacional, pero es un antecedente. Son referentes importantes y eso querría decir que en un momento dado se podría tomar de facto un rector en ejercicio, volver a convocar, encontrándole cualquier vicio y revocarlo. Entonces, no cabe, porque el debido proceso indica que se deben de agotar las etapas que se han establecido en cualquier elección, es como elegir un alcalde. Sí. Después de que lo elijamos, decimos no nos gustó, o no fuimos, o no pudimos, entonces mandemos a revocarlo. No se puede. Esos actos se revocan en otra forma. Hay otro procedimiento para hacerlo. Profesor John Saúl, su lectura de lo que pasó en la Nacional. Sí, es un poco distinta en el sentido y de pronto complementaria. Por supuesto, estamos de acuerdo con la doctora Raquel en que el Consejo de Estado tendrá la última palabra sobre esta decisión. Pero la discusión también va un poco en el sentido de pensarnos cómo ha sido, a propósito de la Ley 30, la composición de los consejos superiores. Yo creo que la discusión viene también allí, hay un malestar en las comunidades universitarias públicas, en la medida en que digamos, el estamento universitario de base, profesores, estudiantes, básicamente, también, por supuesto, empleados, trabajadores,
a veces no sentimos que estemos representados de una manera significativa en esos 9 votos. en esa decisión y en lo que serían los mecanismos de la democracia universitaria. Yo creo que es que el malestar viene desde la propia Ley 30. Con el desarrollo de las universidades, el crecimiento de las poblaciones universitarias, etcétera, y también un poco para retomar el punto anterior, con la crisis como diría el mismo profe Víctor Manuel Moncayo en su momento, con la crisis de la universidad, que es abandonarlo un poco desde la perspectiva de la financiación plena, la universidad empieza a tomar un giro, sobre todo las universidades de carácter más regional, en el sentido de depender más de acuerdos políticos, de acuerdos regionales, con sectores que de alguna manera imponen las condiciones y la agenda de la universidad, a propósito de la autonomía. Entonces, digamos que en ese punto volvemos a la dimensión entre lo político y lo jurídico. Digamos que decimos formalmente, pues corresponde al Consejo de Estado tomar la decisión, pero también hay una definición en términos de legitimidad que es muy importante, y es qué hacemos para resolver, digamos, ese problema de legitimidad y de gobernanza en la Universidad Nacional, bloqueada, con unos grandes sectores del profesorado en pugna, con los estudiantes respaldando una opción que era la del profe Múnera. Y bueno, se da este debate hasta que se toma una decisión inicial. Pero volvemos al punto, Gildardo, de la autonomía. Es decir, la pregunta inicial es, ¿hemos adquirido la madurez necesaria para saber autogobernarnos más allá de estos conflictos que de alguna manera son inducidos, sea por la perspectiva de la interpretación jurídica o sea por la perspectiva de la interpretación política de quién debe ser el rector en un momento determinado de la universidad, o cómo es la composición del superior, o cómo se alinean las fuerzas del Consejo Superior frente a intereses particulares de cualquiera de las dos líneas? ¿Se necesita un árbitro? Claro, sí se necesita un árbitro. Hay una intención clara de ese árbitro. Es que es complejo el tema. Ese es el como debate. Lo planteaba aquí la profesora Raquel, ¿no? Tiene muchos matices. Por supuesto. ¿La Corte Constitucional no interviene en ese caso? ¿O podría? Sí, la Corte Constitucional podría intervenir. Yo quiero retomar un poco lo que dice el profesor John Saúl. Es que definitivamente hay que tener en cuenta que nosotros como país somos un país muy noble. O sea, somos un país apenas adolescente. Un país de 200 años en evolución. Y la adolescencia es que adolecemos. Adolecemos de muchas cosas. Hemos copiado instituciones, ¿cierto? Hemos copiado instituciones, pero realmente como país yo considero que todavía nos falta mucho para estar muy solidificados en lo que es verdaderamente un Estado social de derecho. Además, un país que hicimos una constitución con un corte socialista, pero al mismo tiempo hicimos una apertura económica capitalista totalmente. Entonces hay unas contradicciones históricas, económicas, sociales, que pues una mezcla que como extraña. Que no va. Y hay otro tema, y es que en la Ley 30 del 92, cuando se crea todo este sistema democrático universitario, pues son como todos los sistemas democráticos, los miramos históricamente, desde los griegos, los romanos, los europeos, luego los americanos, pues imperfecto, ¿no? Con muchos vacíos. Yo creo que el gran problema está en la representatividad y en la democracia. Usted lo ha dicho, profesor. Yo diría que un cuerpo profesoral tan grande de las universidades públicas no puede tener un representante. Debe ser como los romanos, los triunviratos, ¿no? Donde los césares, para poder gobernar cosas muy grandes, no había un emperador o un césar, sino varios para poder gobernar. Tenemos un consejo superior muy pequeño, dice tan pequeño, pues como decimos, bueno, voy a decir que sea manipulable, pero responde a muchos intereses, ¿cierto? Sí. Pero si tenemos un consejo superior mucho más amplio, donde los profesores tengamos, pero es algo, 3 representantes, los estudiantes otros 3 representantes, sí, mayor número, ¿no? Pero no, hoy en día es uno de cada uno. ¿Cómo está compuesto ese consejo? Uno de los profesores, uno de los rectores, uno del sector productivo, uno del Ministerio de Educación, de la Gobernación, todos de a uno, ¿sí? Entonces, eso no es representativo. Están tomando decisiones por todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, otro tema, ¿qué estamentos deben votar? Solamente los profesores y los estudiantes y los señores del establecimiento, con el representante del establecimiento. Si usted mira y suma presidencia, Secretaría de Educación, gobierno y representante de los gremios, 4 externos que tienen intereses
podemos distintos decirlo, a la universidad. ideológicos. En un momento dado, si tenemos un presidente muy conservador, se une con todos ellos. Tiene el ministro de Educación, tiene al gobernador, o sea, es muy desequilibrada esa composición electoral ya para poder tomar la decisión, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que volver a la época de los sabios, ¿no? Donde eran varios, ¿no?, que tomaban una decisión en nombre del pueblo, ¿cierto?, en nombre de las personas. Entonces yo creo que el tema, profesor, yo creo que es allí donde hemos de apuntarle una mayor representatividad, porque pues no es fácil poner de acuerdo a 7, 8, 15, ¿no?, para una decisión de esas. Entonces, la participación es definitiva, claro. Una mayor participación, que nos sintamos representados, ¿no es cierto? Que si vienen 3 profesores, uno tiene una tendencia, el otro otra tendencia, ahí es donde está el verdadero debate, ¿no? Y poder hacerlo y poder participar y tomar decisiones. El estamento de los empleados, sí, pues también deben votar porque ellos han recibido las órdenes de una administración, claro, ¿cierto? De un rector, de un vicerrector, ellos pueden tomar partido, ¿verdad? En menor composición, diría yo, ¿no? O equilibrar. El estamento fundamental son los estudiantes y los profesores que hacemos en la universidad y el apoyo administrativo. Entonces yo creo que la representación sería una fórmula, diría yo, que podría considerarse, ¿no? Profe John Saúl, muchos señalaron que el discurso de Múnera cuando llega a la Nacional, que llega hablando de la constituyente, marcaba como la intencionalidad de esa, que muchos consideraron intervención estatal. ¿Usted qué piensa? Lo que pasa es que el profe, bueno, también viene de la filosofía. O es hilar muy delgado. Viene de la filosofía del derecho. Hay que decir que también el profe Múnera es un intelectual en un sentido amplio, sí, digamos, y que él se quiere acoger, digamos, a principios constitucionales que a veces entran en pugna, digamos, sobre todo a nivel del gobierno central. Pero este término constituyente, como se ha venido discutiendo, tiene que ver con la posibilidad que también la profe Raquel señala, o sea, cuáles son los mecanismos de participación y de democracia de la universidad. Y entonces también la democracia interna entra en conflicto allí frente a un concepto externo, sea Ley 30 o sea constitucional, de cómo participamos las comunidades académicas en el marco del gobierno universitario. Yo creo que allí, más que una orientación particular, digamos, política en el sentido partidista, coincidimos en que es una mirada, por supuesto, liberal progresista, en ese sentido es claro, como es el espíritu de la Constitución del 91, pero yo creo que se refiere más la constituyente a la posibilidad de ampliar el debate sobre la democracia universitaria, sobre todo sobre la democracia interna, porque la profe Raquel señala, claro, elementos estructurales de base, composiciones de los consejos, normas constitucionales, normas legales, Ley 30, etcétera. Pero la otra cara de la moneda, digamos, del gobierno universitario y de la gobernanza universitaria es la dinámica interna de la democracia universitaria. O sea, no sería solamente el problema de la ponderación, comunidades académicas, tener una ponderación superior o por lo menos más equilibrada con el sector externo en un organismo de gobierno como el Consejo Superior, sino también esos representantes, quienes hemos sido, a quién representamos o qué representamos. Entonces eso empieza en las unidades académicas de base, en las facultades, en los consejos académico y superior. ¿Qué intereses son los que están representados, digamos, en las instancias de decisión máxima de la universidad como el Consejo Superior? Si esa democracia interna no funciona bien, no importa la composición del superior. O sea, podemos cambiar todos los formulismos para sentirnos representados, pero es posible que no funcione bien el Consejo Superior. Y viceversa, el Consejo puede ser un consejo que tiene una actitud, una filosofía democrática amplia, como lo hemos visto en algunas crisis de universidades privadas a veces, ¿cierto? Pero si la dinámica interna, democrática interna, digamos, no tiene un camino ético más transparente, etcétera, es probable que no sea suficiente con que sea muy amplio el Consejo Superior, porque internamente la democracia no fluye. Entonces, digamos que ese sentido dialéctico... Ni siquiera depende del tamaño del Consejo Superior. Exactamente, no dependería necesariamente... de la representatividad. De un nivel de representatividad. Yo creo que lo de la constituyente... Que son dos cosas distintas. El concepto viene más ligado a la necesidad de esa representatividad. Yo creo de esa representatividad y de unos intereses que consulten a lo que sería metafóricamente el constituyente primario, un poco en términos de la profe Raquel, la comunidad académica.
la comunidad universitaria, sin que desconozcamos que nos debemos, por supuesto, al Estado. Digamos que el Estado es nuestro, de alguna manera, nuestro orientador constitucional. Que sea la comunidad académica la que termine desequilibrando la cosa. Podría ser. Y no en la cuenta, por ejemplo, que hace la profesora Raquel, donde en un gobierno conservador, pues gobierno departamental, nacional, estamentos, No, pues, terminan se invierte siendo mayoría. Claro, se invierte la relación. Entonces nosotros decimos desde adentro, no, la comunidad académica universitaria debe ser determinante. Incluso, insisto, cualitativa y cuantitativamente, porque si esos dos elementos no se complementan, volvemos a las crisis de la universidad. Uno de los dos elementos entra a dominar al otro. Entonces, digamos que la universidad se debe, en su estructura filosófica y de conocimiento, al pensamiento, a un pensamiento que se inscribe en una naturaleza particular del saber y que en su expresión máxima, digamos occidental, desde Europa medieval hasta América, es la universidad. Entonces la universidad reclama y los estamentos reclamamos que el gobierno radique en nosotros. Ahora, esa es una discusión con el Estado. Digamos que también hay que entenderlo desde esa perspectiva. Estamos en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con un poco más en este programa dedicado a la autonomía universitaria. Entramos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, para hablar de autonomía universitaria, con dos invitados muy especiales. Y leemos a esta hora trinos en este sentido. Alberto Benavides Mora dice: autonomía universitaria es hablar de la libertad como su fundamento en la vida universitaria, de la libertad de cátedra, de investigación y de cogobierno en su comunidad universitaria, de quienes destinen de forma democrática sus estatutos para alimentar la vida. También Diego Torres dice: la universidad es el sitio para aprender a pensar, no para aprender que se debe pensar y que no. Bueno, ¿por qué está asociada, profesora Raquel, esa autonomía universitaria a lo que tiene que ver con la eficiencia en el conocimiento, la innovación, la investigación? ¿Por qué no explicamos ese concepto? Precisamente como decíamos al principio, esa creación de la figura de la autonomía universitaria del sistema europeo radicó allí, que los reyes no fueran a conculcar esa generación del conocimiento. Recordemos que eso nace posterior a la época medieval, Renacimiento, y por supuesto que el conocimiento estaba limitado a una cierta clase. Entonces, la autonomía universitaria ha permitido que ese conocimiento fluya, se desarrolle, y si lo hablamos en términos de hoy en día, pues la innovación, el crecimiento está allí. Y lo que busca la autonomía es que cualquier tipo de gobierno, cualquier injerencia, el capital mismo, digamos, una plutocracia, no puedan avasallar la universidad, porque si se avasalla la universidad, se le quita su autonomía, pues el pensar libremente no va a fluir. Yo diría que uno de los mayores logros de la humanidad está en la autonomía universitaria, así que tengamos esa posibilidad de venir a aprender independiente de los gobiernos que lleguen a nuestros países. Que es defender también, profesor, el libre pensamiento, ¿no? Por supuesto, Sí, por claro, supuesto. Y claro. esa libertad de cátedra donde el profesor pone de suyo más allá de un currículo y también permite que sus estudiantes pues construyan el conocimiento, aporten al conocimiento. De eso se hace realmente las cátedras. Y yo creo que allí está inserto que ningún sistema, ninguna ideología debe conculcar el conocimiento, ninguno. Para forjar la capacidad de Para pensamiento forjar crítico. la capacidad de pensamiento Claro, crítico. y la historia misma de la universidad lo dice, digamos, del desarrollo del conocimiento de lo que se llamaría la escuela, digamos, en un sentido más genérico, el trivium, el quadrivium, cuando hay unos saberes que se van complementando con otros. El desarrollo del conocimiento y de la ciencia nos lo está diciendo, ¿cierto? Entonces ya, bueno, pasemos a la edad moderna y viene el desarrollo industrial, entonces vienen las ingenierías, bueno, viene antes el derecho, ¿cierto? La medicina, que son clásicas del siglo XIX, y luego vienen las ingenierías, luego vienen las ciencias contables, la administración del Estado, el derecho, sí, se vuelve a tomar auge el derecho, y las ciencias sociales, por supuesto, ¿sí? La educación, las ciencias sociales, las artes. Entonces, de alguna manera, la autonomía tiene que ver con la posibilidad de que esas necesidades sociales se desarrollen dentro del marco del conocimiento, haya la posibilidad, incluso para hablarlo en términos contemporáneos, que no sean rentables económicamente, pero que tengan un espacio muy fuerte en el Estado. O sea, que sus instituciones, de alguna manera, defiendan
y promocionen esos saberes que van más allá, digamos, de su instrumentalización o que van más allá de su productividad en términos económicos. Eso, digamos, que es parte de esa riqueza del concepto de autonomía y volvemos a la pugnacidad, de alguna manera, entre lo político, lo jurídico y lo filosófico. O sea, si el Estado, como pasa hoy en la discusión nacional, ubica a la universidad en un lugar marginal y desde la Ley 30 mantiene una indexación del presupuesto, que es como técnicamente se dice, ¿cierto? Que estamos creciendo solamente con la indexación del IPC, pero que la universidad ha duplicado, triplicado su oferta de programas, tiene muchísimos más estudiantes, hay desarrollos tecnológicos, laboratorios, implementación de... Matrícula cero. Exactamente, pero a la vez tenemos matrícula cero, entonces tenemos que conjugar esa doble dimensión entre la decisión del Estado en el financiamiento de la universidad, pero a la vez en la posibilidad de permitirle a la universidad, como lo trata de hacer la Universidad del Valle en su momento, como lo tratan de hacer las universidades regionales, de fortalecer su carácter regional sin perder la visión internacional. Entonces, de su currículo, de su proyecto, digamos, académico y formativo. Y en esa doble vía, digamos, de qué tanto el Estado nos protege y nos apoya, pero qué tanta libertad, como decía uno de nuestros televidentes, tenemos para que se defienda tanto la libertad de cátedra como la posibilidad de dedicarnos a desarrollar elementos del conocimiento que permitan resolver problemas sociales, culturales, económicos de la población en la que habitamos, radica de alguna manera esa potencialidad de la autonomía. Digamos que ese es el juego, pero estoy de acuerdo con el ejemplo de la profe Raquel en el sentido de que a veces no lo pensamos así, y si no lo pensamos así es difícil ponernos de acuerdo. Digamos, somos naciones jóvenes, somos naciones de 200 años de república, y casi siempre los análisis de la autonomía y de la universidad y del desarrollo del conocimiento lo hacemos en relación con las sociedades europeas, que fácilmente pueden tener universidades de 15 siglos. Entonces, frente a ese desarrollo, donde también ha habido pugnas, donde también ha habido dificultades, donde también ha habido autoritarismo y estados que han supeditado, han querido supeditar el papel de la universidad a sus intereses particulares, religiosos, económicos, políticos, digamos que nosotros tenemos esa posibilidad del crecimiento y de ser autónomos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro desarrollo filosófico propio, de nuestro desarrollo, digamos, constitucional, institucional, y de nuestro desarrollo cognitivo y digamos, de las ciencias, dentro de nuestro desarrollo de las áreas del saber. Y ese desarrollo, pues, irá filtrando poco a poco, digamos, desde una perspectiva optimista, tendrá que ir haciéndonos llegar al acuerdo sobre el lugar que ocupamos como sociedad del conocimiento, o más bien, en el marco de la sociedad del conocimiento, cuál es el lugar que ocupa la región y el país. Y la universidad tendrá una mediación muy especial que realizar. Digamos que eso es un poco la discusión. No es tan sencillo, por eso nuestros oyentes dicen, no, pues esto, claro, uno puede categorizar, decir la autonomía es esto. Pero digamos, para hablar en profundidad de las implicaciones de la autonomía y de cómo orientar el concepto de autonomía, hay que poner en juego otros factores que son mucho más amplios, mucho más universales. Y nos hemos sumergido esta noche en la discusión política, jurídica, filosófica, mientras que para algunos la aproximación al término autonomía universitaria tuvo que ver, por ejemplo, con la protesta social, ¿sí? Con la protesta universitaria, con la intervención o no, por ejemplo, de la policía de las puertas hacia dentro de la universidad. Yo sé que muchos oyentes quieren también, muchos televidentes quieren escuchar sobre ese tema, profesora Raquel. Pues yo ¿En creo dónde están las fronteras? Sí, yo creo que la frontera de la protesta social debe mirarse desde desde la posibilidad que un gobierno o un sistema genera para que los jóvenes, que son los jóvenes, opten por protestar y protestar en la forma que lo hicieron. Hay que tener en cuenta que esa protesta está legitimada cuando hay opresión, cuando hay injusticia, ¿sí? Entonces, para muchas personas, hablar de la protesta social es decir, se descarriaron, les permitieron hacer, no. Es que se desbordó, se desbordó, es otro tema, pero la verdad es que la universidad asfixiada con necesidades económicas, con ofertas de gobierno de que iban a dar presupuestos y cada vez recortando más, pues los jóvenes explotan y en esa explosión pues
acuden a mecanismos que pueden ser violentos en un momento dado, entran en confrontación el Estado a través de su policía, entra en confrontación el Estado aumentando el conflicto, trayendo ejército en una forma desorbitada, porque es que el ejército no está para reprimir protestas, está para cuidar fronteras, y tan es así que crea un mecanismo jurídico, un decreto para legitimarla. No tenía validez ese decreto jurídico porque indudablemente era inconstitucional, porque el ejército no puede reprimir a unos jóvenes que están protestando legítimamente, puede ser desbordado reclamando un derecho, ¿sí? Pero esa protesta que hacen los jóvenes es lo que permite que se reciban más recursos para la universidad pública, que llegaron a la universidad, que entran a la universidad. Uno de los temas importantes de la autonomía universitaria y de lo que es la palabra universidad es que es como un Sancta Sanctorum. La universidad es un espacio de conocimiento, de generación, de todo lo que es un sistema cultural de un país, y no puede ser violentado por la fuerza pública. Tiene el derecho, como podemos asimilarlo en derecho, al derecho de asilo, ¿cierto? Donde es un territorio donde solamente sus órganos de gobierno pueden autorizar el ingreso, ¿cierto? En un momento dado. ¿Por qué? Porque es el refugio de la intelectualidad. La intelectualidad no puede ser amenazada, es amenazada en un momento dado por un Estado y por sus órganos internos de represión. Pero no hay ninguna excusa, profesor. El lugar seguro para la intelectualidad, para el intelecto, es la universidad. Entonces hay que seguir, hay que hacerlo respetar, y pues no está bien permitir que se ingrese, salvo en situaciones pues que sean ya muy particulares, que toquen con la vida de los que están dentro de la universidad o cosas ya que llamamos, pero no. Permitirlo es permitir lo que en Europa pasó con las grandes dictaduras que asolaron las universidades públicas, como ocurrió con la Complutense de Madrid en España, que pues que en el régimen de Franco, ustedes saben que invadió la universidad, se llevó estudiantes. No, porque eso es llevarse la intelectualidad y el futuro del país. Claro. Profesor, un breve complemento sobre este tema. Sí, no, básicamente que la conciencia, digamos, política de la nación, de alguna manera, y jurídica de la nación en su momento, por eso felicitamos pues nuestra nueva Facultad de Derecho, que mucha falta nos estaba haciendo, esa conciencia jurídica... Y que ha empezado con pie derecho. ¿No? Muy bien, y política de la nación y de lo público está en la universidad, y en la universidad pública en particular. Entonces, digamos que es ese sensor del conflicto permanente. Colombia, que digamos es un país, todos lo sabemos, supremamente conflictivo. No hemos logrado, a pesar de la Constitución del 91, resolver muchas de nuestras diferencias y de nuestras inequidades, digamos, de nuestros modos de gobernar y de gobernanza. Hacen que la universidad por excelencia sea el espacio, entre otras cosas. Ustedes saben, en los años 70, tal vez también la universidad, pero fueron los grandes sindicatos. La universidad sigue siendo ese remanente de esa conciencia política. Pero quisiera como terminar esa parte diciendo que, fíjense, a propósito de la madurez también del Estado, como universidades como la UNAM, yo mismo que estudié en México, que tienen unos presupuestos altísimos y puede tener en sus distintas sedes 400,000 estudiantes. Difícilmente después de la masacre de Tlatelolco en el 68, difícilmente, ya va para 55 años eso, difícilmente encuentra una intervención policial. Y entonces uno dice, y ese presupuesto, y ese tamaño, y esa fuerza transformadora de la Universidad Autónoma Nacional de México, donde también hay protestas y hay rebeldía, ¿cómo se tramita? Entonces fíjate que difícilmente ve uno que haya la policía o el ejército ingresando al campus o alrededor del campus, para no decir en las universidades europeas, donde cada vez menos, ¿sí? desde el momento del franquismo en España y otras secuelas de esa naturaleza. Yo creo que eso de la autonomía, y Lardo tiene que ver con eso también, profe Raquel, y yo insisto en el concepto de la madurez, aunque suena un concepto un poco como anacrónico, se podría decir en el lenguaje moderno, ¿cierto? Es cierto. Pero tiene que ver con una madurez en el sentido filosófico del término. Y creo que esa madurez, no importa que tengamos 200 años de república frente a sociedades en donde la universidad tiene 15 siglos, no se trata de tener tantos siglos para aprender lo anterior, sino que tenemos que, para usar un término ya muy moderno y un poco fuerte, reciclar ese conocimiento, hacer esa reingeniería conceptual, política y filosófica, y pensarnos de cara a un país donde los conflictos se resuelvan distinto y donde la universidad ojalá no tuviera que protestar y donde los estudiantes no tuvieran que
digamos, medirse físicamente a las autoridades para resolver sus necesidades, para resolver la posibilidad de que sea tenida en cuenta dentro de la estructura del Estado como un elemento fundamental del desarrollo económico, social, cultural, político, por supuesto del desarrollo nacional. Digamos que esa es una concepción amplia de la autonomía en relación con el conflicto también. Gracias, profe John Saúl. Vamos a regresar al último bloque, que será de conclusiones con nuestros invitados, la profesora Raquel, el profe John Saúl, aquí en Contacto. Entramos nuevamente en Contacto, canal Univalle TV, Univalle Estéreo, el tema autonomía universitaria, los profesores Raquel Ceballos y John Saúl Gil, ya con conclusiones a esta hora. Profesor. Yo quisiera terminar un poco, decía con la profe aquí Raquel, ¿cuál sería la manera de resolver estos conflictos de la universidad y de hacer uso de la autonomía, digamos, en la medida de lo posible para evitar, siempre hay conflictos, la sociedad no puede suprimirlos, es parte de la naturaleza humana y de las sociedades, pero una manera es como nosotros aprender del pasado, ¿cierto? Y ver el presente y el futuro en una posibilidad, como en una especie de plano distinto. Termino como metafóricamente por mi formación lingüística y literaria diciendo que García Márquez ya, digamos, gran parte de la maestría de García Márquez y de 100 años de soledad es esa estructura circular que nos describe culturalmente como esa comunidad, puede decirlo así, que vuelve sobre sí misma, pero que no escapa de ese círculo de los 100 años de soledad. Yo creo que tenemos que aprender de esa metáfora, tal vez hay muchos análisis literarios muy bonitos, muy importantes, faltan otros análisis de esa y de otras literaturas y de otras filosofías que nos enseñen a ir más allá de esos estados de alguna manera inerciales, cíclicos, que nos permiten dar el paso siguiente. Profesora Raquel, conclusión. Yo creo que hay que volver a lo filosófico político en toda esta estructura del Estado, donde realmente la clase política, que en este momento pues tiene un papel protuberante en este país, debe de tener en cuenta que la educación, la universidad pública debe defenderse, la autonomía universitaria, porque estos jóvenes son el futuro del país, ¿sí? Y la educación es lo único que permite que la cultura de nuestro país, nuestras culturas, pues puedan mantenerse, consolidarse frente a tantos desafíos que tenemos en este momento a nivel de la globalización, ¿cierto? Entonces yo creo que esos principios deben de llegar a las bases en las universidades, preocuparse por el financiamiento de la universidad, recursos suficientes, porque no de otra forma podemos seguir creciendo ni podemos seguir atendiendo las necesidades de las clases menos favorecidas en nuestro país. Esa desigualdad, esa inequidad, esa falta de tener nuestros jóvenes grandes sectores desposeídos es lo que también ha generado tanta violencia. Entonces yo creo profesor y Gildardo, que la clase política tiene una gran responsabilidad en esta crisis de la educación universitaria, y allí es donde tenemos que hacer una apuesta porque lleguen los mejores y que tengan esa conciencia, ese papel democrático por conservar la autonomía universitaria. Usted lo ha dicho, profesora, porque en esos jovencitos que están llegando, por ejemplo, a la nueva Facultad de Derecho está el futuro del país. Yo estoy segura que sí. Y los vamos a ver en 20, 25 años en las altas cortes, ¿no? Esperamos que lleguen a las altas cortes, a los cargos de decisión en las entidades del Estado. Muchas gracias, profesora Raquel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profe John Saúl. Muchas gracias, Lardo, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, televidentes, oyentes, por estar siempre en contacto. La próxima semana volveremos con otro tema de interés general. Hasta entonces.